hubo un escándalo, como se habrán enterado, de los medios, pero es interesante ver. Primero vamos a empezar por el principio, como conviene en estas cosas, ¿no? Vamos a tratar de que se entienda para aquellos que no saben bien de qué se trata. Hubo una denuncia, básicamente, que sostiene que una red atribuida a intereses rusos habría intentado infiltrar los medios argentinos para manipular la opinión pública y desprestigiar el gobierno de Javier Milei, como si haría falta que los rusos gastaran plata en desprestigiar a Milei. Milei, cada vez que le dan un micrófono o una cámara, o cada vez que firma un documento, se desprestigia solo, no necesita ayuda externa. Pero bueno, pongámosle que sea así. ¿Qué más dijo la denuncia? Bueno, es una denuncia que es interesante verla porque tiene contenidos que son, podríamos decir, ciertos y otros que son falsos, y de esa manera hace una mezcla que trata de que sea creíble. Lo más conocido entonces es lo que dijo la Open Democracy, apoyada por documentos filtrados que atribuyen a The Company, una compañía rusa, así la identifica, como una estructura vinculada a intereses rusos, y a eso le sumó la existencia de una denuncia pública previa del gobierno argentino en el 2025, que en la que mencionó a la compañía y nombró a 2 ciudadanos rusos, Lev Andriashvili y a Irina Yakovenko, como figuras centrales de esa red, figuras que Rusia jamás ha podido encontrar. No sabe quiénes son esos ciudadanos, pero no importa, nadie sabe nada. Pero bueno, ¿cómo vamos a dudar nosotros de la palabra de Adorno? Una persona que ha resultado tan impoluta en su funcionamiento no nos va a mentir con algo así. Hasta lo importante, entonces, existe una denuncia, existen indicios, pero eso no equivale a que esto sea una operación Rusia en el sentido real del término. Lo que hay públicamente es una narrativa de documentos filtrados, cruce de identidades falsas, vínculos inferidos y una atribución geopolítica que nosotros no podríamos auditar probablemente en la mayoría de los casos de punta a punta, porque no tenemos ni los medios, y sobre todo lo que no tiene nadie, el común de la gente, es tiempo para dedicarse a estas cosas. La propia investigación, entonces, admite que no se pudo verificar en forma concluyente los pagos, los montos reales, ni siquiera los destinatarios finales. Todo el resto son suposiciones. Esta es una administración central porque en realidad debilita toda la parte financiera y operativa del relato. Te publican una lista y nadie sabe de dónde salió la lista, nadie sabe quién redactó la lista, no tiene ninguna, no es verídica, porque no tenemos forma de corroborar que sea cierta. También conviene que separemos un poco los distintos niveles de la denuncia. Una cosa es que haya firmas falsas o autores dudosos, y otra muy distinta es decir que atrás de eso hay una operación del Kremlin. ¿Por qué lo digo esto? Porque, seamos claros, puede haber firmas falsas, puede haber autores dudosos, y eso parece respaldado por el material que publicaron, pero también puede obedecer a cosas como gente que escribió con un seudónimo porque no quiere que se lo conozca. Entonces, podemos ir a lo segundo, que es la conclusión más amplia y bastante menos probada, que es un salto de ambos niveles, es decir, donde la ideología, el clima político y el interés narrativo del denunciante empiezan a jugar un todo. Hay algunas cosas que tendríamos que también ir puntualizando, ¿no? Hay un punto débil, por empezar, de arranque. ¿Cuál es? Es la escala. Ellos hablan de una influencia sobre los medios de comunicación argentina para publicar la opinión pública argentina. Y son unos 20 medios en 250 artículos para un país de 50 millones de personas, que básicamente no demuestran ni alcance real, ni replicación nacional, ni capacidad de fijar agenda o penetración masiva. Vean los medios que son, salvo ámbitos financieros, que tiene un par de notas, no me acuerdo de cuántas. Después el resto en general son todos
medios de segunda línea y otros simplemente medios desconocidos. Publicar textos en portales de Internet dispersos, de baja o nula circulación, con muy poca centralidad, no equivale por sí solo a moldear la opinión pública de la Argentina. Eso es obvio, porque con ese criterio podríamos decir que cualquiera está moldeando la opinión pública o cualquiera consigue que 20 medios le publiquen una nota. Sostener que esto es una operación de gran influencia que tiene impacto real en la ciudadanía no se mide por la cantidad de direcciones de Internet que hay. Y eso no, la investigación lo pasa por alto, simplemente lo esconde. Lo que se denuncia y no está probado, por lo menos como lo está mostrando hasta ahora, es que ellos presentan como algo simple, contundente, pero en realidad no tienen una sola prueba realmente cerrada y conforme. Presentaron una atribución apoyada en indicios, en filtraciones y preconceptos geopolíticos previos. Esto creo que es claro. No es básicamente una cadena probatoria completa, integrada, lógica. Básicamente son documentos cuya autenticidad no se puede auditar, no se puede verificar, son documentos que aparecen, que se presentan, pero que pueden ser objetados porque los pudo haber hecho cualquiera, perfiles falsos que pretenden con eso probar una maniobra opaca, pero en realidad esa maniobra opaca puede responder a muchísimas cosas y no a una operación estatal rusa. Y un conjunto de inferencias montadas sobre una idea previa, y esto es lo importante, de que Rusia por definición es un actor natural de desinformación. Además, como si el resto de los países no lo haría. Puede haber una colocación opaca de contenido, puede haber habido autores protegidos o falsos, puede haber intermediarios, todo eso es cierto. Eso no demuestra en realidad por sí mismo que sea cierta la etiqueta estratégica que la Open Democracy intenta instalar. En el clima actual, escribir favorablemente sobre Rusia tiene un costo muy alto profesional, y eso lo podemos decir nosotros, que escribimos, pero no favorablemente sobre Rusia, escribimos las cosas como creemos que son, y eso hace que el resto, volcado en una narrativa contra Rusia, les parezca que escribimos a favor de Rusia. Y si nosotros escribimos entonces a favor de Rusia, o sospechan, o les parece que o escribimos a favor de Rusia, o no somos lo suficientemente críticos con Rusia como les gustaría, eso significa ostracismo. Desde el 2022 en adelante, y yo diría que antes ya estaba mal visto, pero desde ese momento, desde que empezó la operación militar especial, en muchos ámbitos, escribir sobre Rusia en términos no hostiles hacia Rusia puede, puede implicar básicamente un costo reputacional altos en medios grandes, en la academia, en las ONG, en los espacios internacionales, en fundaciones, en redes de chequeos y en plataformas. O sea, todo lo que es institucional tiene una posición muy clarita y muy tomada. No se acepta. Por otro lado, ¿esto qué genera? Genera autocensura, protección de identidad, el uso de firmas blandas como los seudónimos o circulación gris de material, porque a la gente le da miedo poner la cara, le da miedo poner el nombre por represalias o simplemente porque una vez que tu nombre figura en algo así, nadie más te llama. A mí jamás me llama nadie de un medio nacional, corporativo, me llama algún medio local, chico, sí me llaman cadenas internacionales, pero los medios locales ninguno. Y objetivamente creo tener un nivel de análisis lo suficiente como por lo menos para ser uno más de los decenas o cientos que aparecen hablando, y jamás lo hacen. ¿Por qué? Por la posición política. Eso es todo el misterio que hay detrás, no hay otra cosa. Entonces, no es que haya una gran operación rusa detrás, sino básicamente es que
poca gente quiere poner la cara con esto, porque cerrarse las puertas laborales y mediáticas. Es eso. Entonces, no es raro encontrar que firmen con seudónimos. Open Democracy, además, no es un misterio. Es una plataforma, ya el nombre es bastante revelado, es una plataforma internacional con base en el Reino Unido. Está publicada por Open Democracy Limited, una compañía registrada, adivinen en dónde, en el Reino Unido, con domicilio en Londres. Fíjense que todas estas cosas siempre terminan en el Reino Unido y casi siempre en Londres. Yo no sé si esto es casualidad o no, pero Irán no tiene ninguna parte del territorio argentino ocupado. Quien lo tiene es el Reino Unido. Y sin embargo nosotros tenemos un ecosistema mediático, académico, de ONGs y demás, que son muy sensibles a tomar por ciertas las palabras del Reino Unido, que es objetivamente nuestro enemigo. Es un país agresor y ocupante. Y esto parece que es difícil de entender. Bueno, volvamos al tema, no nos vayamos de un poco de quiénes son estos muchachos. Y es controlada por una entidad sin fines de lucro, Open Democracy Foundation for the Advancement of the Global Education. En su propio sitio se la presenta como una plataforma periodística internacional que busca un challenge power y un encourage democratic debate. Su equipo actual incluye a Man Sethi como editor en jefe y Anthony Barnett como presidente honorario. La Open Democracy forma parte de un ecosistema ideológico y financiero muy concreto. Luminate Foundation, apoyos canalizados por la Open Trust con respaldo de la Ford Foundation, además de la Humanity United, Joseph Rowntree y otros fondos del universo filantrópico progresista anglosajón. Su proyecto no se presenta entonces como algo neutral, sino como una parte de una agenda liberal de derechos humanos, transparencia, género y activismo. Estos son los ejes centrales. Si ustedes entran en sus sitios web, van a ver el gran espacio que le da a la cuestión de género y que le dan en general al feminismo, al activismo feminista y todas esas bondades que ya hemos conocido en la Argentina. Open Democracy no es un observador entonces neutral en un conflicto entre Occidente, con sus valores progreliberales, y Rusia. Es un actor básicamente mediático, británico, inserto en una red de financiamiento con valores claramente liberal progresistas. Es muy próximo al universo de la Open Society, la famosa organización de George Soros, de Illuminate y otras fundaciones occidentales dedicadas a moldear la concepción sobre los derechos, transparencia, activismo y gobernanza. ¿Esto invalida todo lo que ellos van a publicar? No necesariamente, pero sí nos obliga a que prestemos atención quién lo dice, porque eso nos hace suponer qué intereses políticos hay atrás. No podemos ser tan naif de creer que no existen intereses políticos en estas cuestiones, ni alineamientos ideológicos. La Open Society no llega a la Argentina con una imagen vacía, con una mirada sin destino, sino que hace tiempo que viene observando a Milei y el proceso argentino con un marco muy claro, lo caracteriza como de extrema derecha, amenazas libertarias, ajuste cruel, retroceso en derechos humanos, destrucción del tejido social y laboratorio de la nueva derecha global. Eso importa porque la nota sobre la operación rusa no cae de la nada, no es algo que se materializó. Se inserta básicamente en un relato previo sobre una Argentina de Milei como un caso problemático dentro de la disputa ideológica mundial. Esta lectura sobre la Argentina surge de la propia línea editorial y de cómo se presenta como medio de agenda democrática y de derechos. La Open Democracy critica a Milei entonces desde hace tiempo, pero a la vez lo presentan como blanco de una operación rusa, porque están jugando a tres bandas, porque el objetivo de ellos en realidad es Rusia, es un
una pelea política de otro nivel, donde el terreno de disputa puede ser el de la Argentina. Esto aparentemente parecería una contradicción, ¿no? Que critique a Milei y que a la vez lo haga blanco de una operación rusa. Pero en realidad está mostrando cuál es la verdadera lógica de lo que pasa. No están parados en la política argentina interna, sino en una agenda mucho más amplia, que es la del progresismo occidental. Y desde ahí pueden ser anti-Milei y también profundamente antirrusos, porque volvemos a insistir con lo mismo. Occidente está dividido en dos bloques. El trumpismo y toda esa, ¿cómo podríamos decirle? Póngale derecha, para mí está mal usado el término, pero bueno, ese sector nacionalista, patriótico, con todo lo que significa eso, y por otro lado, conservador, y por otro lado, la cuestión liberal progresista globalista. Si no entendemos eso, nunca entendemos por qué pasan las cosas, porque esto es parte de la disputa intraoccidental que demuestra que la hostilidad con Rusia es profundamente propia del globalismo. El globalismo fue el que inició la operación contra Rusia, el que generó toda la acción en Ucrania durante décadas hasta arribar a la situación que vimos en el 2022, quien fue construyendo la hostilidad y quien empujó la OTAN sobre las fronteras rusas, quien sumó un montón de países nuevos a la OTAN de la esfera de Europa Oriental, quien cercó el Báltico, quien empezó con esa política de agresividad, han sido los gobiernos liberal progresistas con distintas facetas. Hay veces algunos que se presentaban inclusive como conservadores, pero todos son liberal progresistas. Si uno hablaba de un Bush, por ejemplo, o de un Obama, hablábamos de la misma política con matices. Ninguno de los dos era realmente algo diferente. Los neocons, en el fondo, culturalmente, parecían distintos, pero dejaban acontecer, porque eran parte del juego de presentar dos caras de la misma situación. Eso se rompe un poco con la llegada de Trump, que sí toca estos nervios. Y lo interesante, como en todas estas cosas, es ver quién está detrás de esto, quién financia, quién pone la plata, porque en general ahí sabemos quién es el dueño de la pelota. Cuando nosotros sabemos quién está interesado en alguien, hay que ver quién es el que pone la plata. El que pone la plata es el interesado. Y si no hay plata es porque no hay interés de esa gente. Entonces, ¿quién está detrás de la Open Society? La apoya Google, Meta, TikTok y cooperaciones internacionales, varias instituciones como la Foundation to Promote de la Open Society, o sea, la Open Society, Luminate, la National Endowment for Democracy, la NED, embajadas occidentales como la de Canadá, Estados Unidos, europeas, un montón son, Pointer y otras entidades del ecosistema global de verificación y combate a la desinformación, porque estos muchachos son los que nos dicen qué es cierto y qué no es cierto. Y en su propia página figura FOPEA, entre asociaciones y universidades que apoyan o participan en su red de ingresos y cooperación. ¿Quién es la otra parte? Porque esta denuncia tiene tres ejes. La Open Democracy, que trabajan, como sabíamos, tienen su sede en Londres, y donde es el puntal que hace todas estas operaciones en Uruguay. Por eso algunos se ofendieron cuando nosotros dijimos que Uruguay era un enclave británico en nuestra región, pero lamentablemente es así. Fíjense que los británicos operan desde Uruguay. Chequeado, y la otra pata de esta mesa es FOPEA. Chequeado no es un árbitro también que viene de la nada, es una pieza institucional del sistema, del ecosistema, podríamos decir, occidental de verificaciones, plataformas, cooperación internacional y fondos de gobernanza democrática. Cada vez que interviene en temas vinculados a Rusia, de desinformación o de Soros, lo hace entonces desde un lugar tomado, con intereses creados, no lo hace desde afuera. Chequeado no es básicamente un centro verificador de datos, un medio que se dedica a verificar datos, aunque ellos se presenten así. Es en realidad una arquitectura internacional de producción de verdad pública, de pretendida verdad pública,
financiada por plataformas tecnológicas, cooperación occidental y fondos de un mismo universo ideológico que clasifica qué es desinformación y qué no. Es decir, pasa un hecho y ellos no dicen si es desinformación o si es verdadero. Recuerden todas las cosas que pasaron, por ejemplo, en los últimos 5 o 10 años y se van a dar cuenta qué es lo que ellos creen. Y después está FOPEA. Uno se imagina que también que son periodistas asociados, pero la verdad es la cosa un poquito más complicada. Ellos exponen materiales de una red de relaciones sumamente transparente. En una nota institucional por sus 15 años enumeraron que tienen acuerdos de proyectos con la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Gran Bretaña, la Embajada de Noruega, la de Finlandia, la de Alemania, Suecia, Países Bajos y Canadá. Obviamente todos de la OTAN. Organismos como la Unión Europea, la UNESCO y el BID, asociaciones o fundaciones como la Open Society, la NED, la Knight Foundation, la Konrad Adenauer, la Friedrich Ebert, la IFEX y la ICFJ. Además de mencionar a Chequeado entre sus redes y vínculos. Esta operación, fíjense que siempre es así. Lo mismo pasa con los fondos financieros. Todos son dueños de todos y todos están metidos. Son cosas diferentes, pero en realidad son los mismos dueños que trabajan en red. En su balance del 2021 aparecen además apoyos concretos de la Embajada del Reino Unido, eso que yo decía al principio que era un enemigo nuestro, la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea, Google News Initiative y Facebook para proyectos, capacitaciones y guías periodísticas. A nosotros nadie nos apoya a esta gente. ¿Por qué será, no? Lo más útil es mostrar entonces la estructura, porque FOPEA además está metido en el mismo circuito de financiamiento, formación y legitimización periodística occidental. Por eso cuando la narrativa sobre la desinformación rusa es amplificada o validada por actores como FOPEA o Chequeado, lo que se ven entonces no son instituciones neutrales que nos dicen qué es la verdad, coincidiendo espontáneamente, sino en realidad nodos de una misma consideración ideológica e institucional que se apoyan mutuamente para instalar algo. Tienen formatos distintos, tienen escalas distintas, tienen tareas distintas, pero todos comparten un mismo ambiente de legitimización y financiamiento. La Open Democracy, los que hicieron la denuncia, declara aportes de la Open Society Foundation, la Illuminate, apoyos de la Ford Foundation y otros fondos filantrópicos del progresismo anglosajón. Chequeado, adivinen qué, tienen fondos de Foundation to Promote de la Open Society, de Illuminate, NED, embajadas occidentales y plataformas. Y FOPEA declara vínculos y apoyo de la Open Society, de la NED, de las embajadas occidentales, la Unión Europea y actores como Chequeado. Maravilloso, maravilloso. La misma gente apoya a los tres lugares. La coincidencia parecería que no es casual, porque es obvio, están todos con distintos grados en una misma galaxia institucional. Periodismo, fact-checking, cooperación internacional, libertad de prensa, sociedad civil, democracia, libertad, combate a la desinformación y defensa de determinados marcos culturales y políticos. ¿Les suena todo esto conocido? Sí, por supuesto, porque es lo que proporciona esta gente. Y podían ir viendo otros medios que van a funcionar con la misma lógica. Entonces, después, ¿cómo quieren que a mí me llamen de un medio de esos? Porque muchas veces me preguntan, che, ¿no te llaman nunca a un medio nacional? ¿Cómo? Por eso, muchachos, porque ¿quién te va a llamar si son todos lo mismo? Todos pertenecen al mismo ecosistema, comparten el mismo financiamiento, tienen los mismos contactos, los mismos legitimadores, utilizan el mismo vocabulario, tienen los mismos objetivos declarados y los mismos amigos y geopolíticos preferenciales. Sus coincidencias entonces no son casuales, no son periodísticas. Todos los grandes actores internacionales intentan influir. Y esta es la otra tontería de la nota y del escándalo que apareció. No solo Rusia lo hace, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Israel, todos, Japón, todos tienen un amplio sistema de fundaciones, plataformas, programas de intercambio y cooperación. La diferencia no está entonces en la existencia o en la influencia, la diferencia está en cómo se nombra lo que está pasando. Y además, si la Argentina fue un país serio, también tendría que tener estas cosas funcionando. Tenemos algunas, pero no están funcionando porque están al servicio de los ecosistemas anglosajones.
El propio Departamento de Estado dice oficialmente que el International Visitor Leadership Program, IVLP, que mencionamos antes, construye relaciones de largo plazo con líderes internacionales. Básicamente, todos esos programas que regalan becas, que vieron que aparecieron, hay programas de la embajada británica de tal lado, qué sé yo, para estudiar, para formarse, ¿qué se creen que son? Todos los países hacen exactamente lo mismo, porque se intenta llevar y crear vínculos para conducir. El problema es que hay países como Rusia, con los cuales nosotros hemos siempre tenido buena relación, cooperación y complementariedad, podríamos decir un montón de aspectos, y países como el Reino Unido que nos tienen ocupado el territorio. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes, algunos, consideren que el Reino Unido sería quien nos va a decir que los rusos están influyendo acá? Ellos, que nos ocupan el territorio. Pero ¿para quién están trabajando el que cree eso? Bueno. Es decir, ningún país oculta sus programas de intercambio profesional para los objetivos de seguridad nacional y construcción de vínculos estratégicos. La Unión Europea, además, también financia en forma directa y abierta proyectos para medios, periodismo y libertad de prensa. Su propia web explica que apoya el sector bajo categorías como Media Freedom and Pluralism, Collaboration and Innovation y Citizen Engagement and Public Sphere. Y además financian acciones multimedia destinadas a aumentar la visibilidad de las instituciones europeas y de la toma de decisiones de la Unión. Ese es el punto entonces que es interesante, porque cuando la influencia entonces la ejercen las potencias occidentales, las embajadas, fundaciones o programas de cooperación de ese origen, se las presenta siempre como fortalecimiento institucional, apoyo al periodismo, libertad de prensa, pluralismo, intercambio profesional, formación o defensa de la democracia. Ahora, cuando la influencia, cuando exactamente algo así, alguna potencia no occidental, sobre todo alguna que es un adversario geopolítico, hace algo parecido, ¿cómo lo presentan estos medios, que son parte del ecosistema anglosajón? Injerencia, propaganda, infiltración o desinformación. Entonces, no se trata de negar de que Rusia pueda intentar tener influencia. Es natural que lo intente. Todos los países lo hacen y lo deberían hacer también. Lo que se trata de mostrar en esto que estamos haciendo es la hipocresía del sistema. Lo que uno llama cooperación, cuando lo hacen los otros, mágicamente es una operación clandestina. La denuncia, entonces, sobre una supuesta operación rusa en la Argentina no debe tomarse ni desecharse de plano. Hay elementos que pueden ser reales, autores falsos, intermediarios, circulación opaca de notas, todo maravilloso. El problema no es ese. El problema no es lo que se denuncia. El problema es quién lo denuncia, desde qué ecosistema lo hace y con qué vara moral. La Open Democracy, Chequeado y Fopea no son voces neutras, no son voces aisladas, no son voces cándidas. Integran en distintos niveles un mismo universo de financiamiento, legitimación y guerra cultural. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un enfrentamiento cultural. Lo que está intentando, en el fondo, hacer Fopea y la Open Democracy y Chequeado, y con la anuencia del resto de los medios que incorporan el ecosistema, porque los que le ponen la plata son los mismos, todos obedecen a las mismas directivas. Lo que ellos están intentando hacer es muy simple. Están intentando que no haya una corriente de opinión disonante con lo que ellos dicen. Sea rusa, sea iraní, sea china o sea de donde sea, no les importa. Lo único que se les importa es no saquen los pies del plato. Acá la discusión es derecha liberal, izquierda liberal. Y no discutan otra cosa. No hay otra cosa. Acá discutimos entre la Unión Europea, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Israel. Y se acabó. Y nadie más mete la cuchara. Esto no es tierra para que haya otras ideas. Entonces, ¿qué hacen? Presentan como un escándalo lo que sus propias redes practican constantemente, pero bajo otros nombres. Influencia, formación, intercambio, apoyo al periodismo, formación democrática, lo que decíamos antes.
porque lo hacen ellos. Entonces, fortalecimiento democrático, ese intercambio, ese apoyo. No estamos en realidad ante los ojos, ante una revelación pura. Básicamente es un episodio, un capítulo más de una guerra informativa global. Es eso, donde cada bloque condena al adversario y lo condena por aquello que ellos mismos hacen. Algunos se hacen pasar por neutrales y el ecosistema los valida. De esta manera solo permiten que se escuche una sola voz, construyendo una narrativa que busca incidir sobre, en realidad, nuestros pueblos. No se trata, en realidad, de otra cosa más que esto. Así que, bueno, esto era lo que hoy quería presentarles, poner un poco, medir lo que está pasando en nuestro mundo. Evidentemente, somos fruto de una campaña de desinformación de los medios occidentales, que lo que hacen es eso, es moderar algo, y esto lo montan en un puñado de libertarios que intentan aprovecharse de eso y de su mononeural, podríamos decir, razonamiento habitual, es ruso, y encima lo esconden debajo de un manto nacionalismo, como defender los intereses británicos, por ejemplo, en la Argentina, que son los denunciantes de esto, sería la muestra de nacionalismo.